Pues aquí estamos, bienvenidos a este subprograma Cuestión de Enfoque, y esta es la segunda media hora de este subprograma, donde me acompaña el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Arturo Molleda, quien nos va a hablar sobre las obras que se están realizando aquí en Nuevo León. Pues recordará usted que estamos por cumplir los 3 años de la llegada del huracán Alex, y dejó mucho daño aquí en Nuevo León, en el sector carretero, en las escuelas, en sí todo lo que es el estado. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. A ver si me puedes acomodar el micrófono. Es que tiene juego, compañero. Buenas tardes. Pues estamos por cumplir 3 años de que la región fue azotada por el huracán Alex. Corría el año de 2010, 30 de junio en la noche para amanecer 1 de julio. Nos despertamos los ciudadanos del área metropolitana pues totalmente impresionados por la cantidad de agua que estaba cayendo. Cuando pudimos salir de nuestras casas y tratábamos de incorporarnos un poco a la vida diaria, nos encontramos con gran cantidad de calles inundadas y nuestros ejes principales, Constitución y Morones Prieto, pues colapsados en muchas partes, ¿verdad? Donde estaba la circulación totalmente interrumpida. Ese fue el escenario con que nos despertamos el día 1 de julio de 2010. Estamos por cumplir 3 años de esa fecha y prácticamente pues estamos viendo el resultado del trabajo que se hizo en esos 3 años, del total de obras que hubo en la ciudad y en el resto del estado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué tantas obras se hicieron, se están haciendo? Miren, se ejecutaron cerca de 8,000 acciones, tanto en el área metropolitana como en el resto de los municipios. Muchas fueron acciones de esas inmediatas que tuvieron que hacerse para poder, ya sea restablecer los servicios básicos como es el agua potable, drenajes que se rompieron, caminos interrumpidos. Eso me estoy refiriendo fuera del área metropolitana. Y aquí en el área metropolitana, pues todos conocimos de lo que acabamos de decir de las avenidas Constitución, Morones Prieto. Hubo sectores muy golpeados, como algunos de Cumbres, que prácticamente se llevó unas calles completas y entraron a la gran mayoría de los domicilios, el agua inundó sus casas, sectores también por allá del rumbo de Guadalupe, Santa Catarina, la Huasteca. Fue un caos total. En estos 3 años se han efectuado, tanto por el gobierno del estado como el gobierno federal, alrededor de 8,000 acciones. Estas acciones pues vinieron a concretarse en un número importante de obras, de cerca de 5,000 obras importantes, como, pues vamos a decir, vados, puentes, algunos acondicionamientos de pavimento, y aparte de eso, muchos metros cuadrados de pavimento que no solo se arreglaron lo que había destruido el huracán, sino que sirvió para mejorar la infraestructura en la gran mayoría de los caminos del estado. Aquí en el área metropolitana también se hicieron, primeramente, el poder restablecer el agua de la zona de acá, el agua que viene de la zona de la Huasteca, que fue un trabajo, pues que a final de cuentas, nuestra felicitación a Servicios de Agua y Drenaje y a su personal, porque de una manera titánica, ¿verdad?,
no recuerdo exactamente el número de días, pero en 7, 8 días restablecieron el Sí, en muy poco servicio. tiempo lograron recuperar casi el 100%. Así es. Creo que andaban como en el 98, algo así, 99. Es correcto, y pues eso habla bien pues del trabajador, ¿verdad? Del trabajador de Nuevo León, entre ellos los de agua y drenaje y el resto de muchas dependencias. Ingeniero, en esas estimaciones, obviamente, pues son demasiadas obras, demasiada reconstrucción que se hizo. ¿Hay un estimado en kilómetros cuánto por ejemplo, se kilómetros reparó de pavimento? De pavimento. Ahorita que hablaba usted también de... Sí, hay, como son números estadísticos y la numeralia pues es muy grande. Si gusta puedo consultar por aquí a los reportes que hay de las páginas de internet y podemos sacar ese dato. Lo que mientras le puedo decir es que dentro de las dependencias que participaron en estos trabajos de reconstrucción por parte del gobierno federal estuvo la Conagua, estuvo la SCT, la Sedesol y el resto de las delegaciones estatales del ámbito federal, y por el lado del gobierno del estado, pues Servicios de Agua y Drenaje, la Secretaría de Obras Públicas, la Sedesol estatal y la gran mayoría de las presidencias municipales. Entonces, pues prácticamente esto fue una labor conjunta. De alguna manera se tenía que coordinar. Y ellos pensaron que la mejor forma de poder ofrecerle al ciudadano de Nuevo León, a toda la comunidad, cuentas claras, ¿verdad? Y poder, pues los recursos, ejercerlos de una manera transparente, crearon un consejo. Se creó un consejo que estuvo conformado por líderes empresariales, formados por capitanes del sector empresarial, por líderes de la academia, rectores de universidades, también por todas las dependencias de gobierno que le comenté ahorita que participaban en esto, como Secretaría de Obras Públicas, Servicios de Agua y Drenaje y todas las demás que de alguna manera tienen que ver con los servicios para el ciudadano. También se invitó a organismos intermedios como la Cámara de Comercio, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde formamos parte nosotros, y muchas organizaciones civiles que se sumaron al esfuerzo conjunto que se estaba realizando, pues, para tratar ahora sí que sacar el buey de la barranca, ¿verdad? Así es. ¿Se trabajó contracorriente, ingeniero, para tenerlo en este plazo de 3 años? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en el Regio sacamos una obra ya por el lado norteamericano del puente de Ansaldúa. Son 3 años y no han terminado un puente. Es mucho tiempo. Aquí se trabajó contracorriente, se cumplieron plazos. Sí, fíjese, usted recordará, vamos a poner el ejemplo que todos lo vivimos aquí en el área metropolitana. Recordamos que había, tanto por la Avenida Constitución como por Morones Prieto, pues una serie de deslaves que había hecho la acción del agua en las paredes del río, ¿verdad? En las márgenes del río, de tal suerte que alcanzó a llevarse carriles completos que quedaron interrumpidos en distancias muy considerables. Allí entró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se implementó un programa en coordinación con Gobierno del Estado para tratar de recobrar al menos esas vialidades, dejarlas, vamos a decir, pues no puedo decirle ni siquiera primera etapa, sino en un inicio, en una remediación inmediata, de dejarlas de tal suerte de que ya hubiera paso continuo
en un número suficiente de carriles. Eso yo recuerdo que se hizo en menos de 90 días, ¿verdad? Recuerdo que ahí participamos fácilmente, éramos como unas 12 empresas que trabajábamos turnos de 16, 18 horas y algunas veces 24 horas. En total, ¿cuántas empresas trabajaron en esta reconstrucción de Nuevo León? Mire, alrededor de 440, 450 empresas fuimos los que trabajamos en las tareas de reconstrucción, tanto en las obras federales como en las obras estatales y algunas que ejercieron los municipios. Bien. Y en este proceso que ya estamos por concluir los 3 años, ¿cuántas obras faltan que se entreguen? En este momento, hace unos escasos 15, 20 días, hubo una reunión que le llamaban la penúltima reunión del Consejo Estatal de la Reconstrucción. Ahí se dieron informes por parte de todas las dependencias y todos los comités que participaron en este programa emergente, ¿verdad? En la cual reportaban la gran mayoría de las obras, al 98, 100% del total de las 5,000 y pico de obras importantes que le digo, y más de 8,000 y pico de acciones, ¿verdad? Y ahorita en este momento que yo tenga conocimiento, deberán estar por entregar algunas obras que por motivos propios del lugar, de las condiciones, vamos a decir que por ahí hubiese algunos servicios muy especiales que no se hayan podido remover, o porque han tenido algún problema de tipo administrativo para poder ejercer esos recursos, deberán de ser 4 o 5 obras del total de más de 5,000 que le digo, ¿verdad? Ingeniero, fueron daños por 17,000 millones de pesos. Es una cantidad importantísima. Importantísima, ¿verdad? Así es. Eso fue lo que invirtieron gobierno estatal y gobierno federal, que se dedicaron a la reconstrucción. ¿Qué tanto se llevaría hacia la obra de reconstrucción? Porque dentro de estos 17,000 hubo algunas acciones que no están propiamente de obra, pero de esos de 17,000, ¿cuánto se destinó para la reconstrucción de obras de vialidad, puentes y lo demás? Una gran mayoría de esos recursos, si me permite, déjeme ver por aquí dentro de las estadísticas que traigo, y le puedo dar un dato muy cercano a la realidad. Por ejemplo, yo le puedo decir que son datos que están publicados en la internet, en la página del Consejo Estatal de Reconstrucción, donde nos dice que se ejercieron alrededor de 16,250 millones de pesos, de los cuales 9,850 fueron federales y 6,397, cerca de los 6,400, fueron estatales. Y se ejercieron pues en el sector carretero, en el sector urbano, sector hidráulico, sector educativo, vivienda, medio ambiente, salud, aparte de una serie de apoyos que se hicieron inmediatos para darle respuesta a las necesidades que tuvo una gran parte de nuestra población cuando amanecieron con que todos los enseres domésticos que tenían ya estaban, o se los había llevado el agua o se los había destruido. Entonces hubo apoyos por parte de las Secretarías de Desarrollo Social, pues para de alguna manera mitigar la pérdida que tuvieron ellos. Por ejemplo, en el carretero, ¿cuánto se invirtió? En el sector carretero se invirtieron 5,790 millones de pesos, de los cuales correspondieron 2,895 millones a la Federación y 2,895 millones
al sector estatal, al gobierno estatal, perdón. Es decir, tuvieron una participación de 50-50 en ese orden, y en total del sector carretero se invirtieron 5.790 millones. ¿En el urbano? En el urbano fue del orden de los 4.708 millones de pesos. Ahí la mezcla de recursos fue diferente, y el gobierno estatal aportó el 60% de los recursos y el gobierno federal el 40%. Fueron 4.708 millones de pesos. Y así, por ejemplo, aquí traigo otro dato, que en el sector hidráulico se invirtieron 1.024 millones de pesos, en una proporción 50-50 para federación y estado. En el sector educativo, para reparar la gran cantidad de escuelas que se dañaron, y mobiliario que se perdió. Que se perdió, exactamente. Ahí se invirtieron 361 millones de pesos, con una participación federal del 70% y estatal 30%. Así sucesivamente. Hay otros rubros como es de la vivienda. Ahí se invirtieron 103 millones de pesos, en medio ambiente 66, sector salud 40. Todos estos datos que le estoy diciendo fueron operados por el Estado, por el gobierno estatal, suman 12.092 millones de pesos. Ahora, en recursos que operaron directamente por las delegaciones federales, en el sector hidráulico se invirtieron cerca de 4.000 millones de pesos, y en ese momento la SCT hizo una inversión de los 178 millones, que es lo que le digo que fue las remediaciones que se hicieron en Morones Prieto y Constitución dentro de esa etapa. En total, ahí la federación operó directamente por sus delegaciones 4.157 millones, que dan un total de 16.250 millones de pesos. Y sin duda el sector carretero fue el más golpeado aquí en el estado. El sector carretero y el sector urbano. El sector urbano también. Ahora, se le dio una inversión tremenda a poder restituir el cauce de la gran mayoría de los ríos. Para nosotros los trabajos que vemos y que más se nos han quedado en la memoria, pues son los trabajos que se hicieron en el río Santa Catarina, ¿verdad? Que fue el de, vamos a decir, de desasolve y volver a dar a su río, hacer excavaciones de tal suerte de poder darle un área hidráulica necesaria, que fue determinada por los técnicos de la Comisión Nacional del Agua, para que por ahí pues pudiera pasar el agua, un gasto que en este momento no lo tengo a la mano, pero suficiente y necesario para que no vuelva a suceder una catástrofe como las que Ingeniero, a 3 años, ¿cuál es su visión en dos puntos? ¿Qué experiencia deja en materia de crecimiento, de aplicación de recursos para todas estas obras de conectividad aquí en el estado? ¿Y qué sigue para Nuevo León? ¿Hay más trabajo, más inversión, relación de las constructoras con el estado? Mira, se hicieron primeramente las obras de reconstrucción que la población necesitaba en ese momento, de tal suerte de poder restablecer las comunicaciones en los caminos. Pero también observamos que no solo se hicieron esas reconstrucciones, sino que vamos a decir, ampliaron mucho más las metas. Pongamos, por ejemplo, antes se construían y todavía se construyen cuando son caminos que tienen un volumen de tráfico, vamos a decir, de mediano a bajo. Pasa usted por una corriente de un río, un arroyo,
y regularmente para no hacer una inversión muy grande, de tal suerte de haber hecho una obra que diera paso los 365 días del año y por muchos años, obras, vamos a decir, un puente con todas las características, se construía un vado, pues que pudiese darle paso a la población la gran mayoría del tiempo. Y regularmente en época de lluvias, como nosotros vivimos en una zona serrana, ¿verdad? Estamos cerca de la sierra, pues las corrientes bajan muy rápido de la sierra, con avenidas que arrastran volúmenes muy importantes, con velocidades muy importantes, que eso es lo que más daño le hace a los caminos. Ahora ahí se hicieron puentes. O sea, planear bien, con visión futura para posibles fenómenos. Así es, se planeó, se juntaron pues todas las dependencias que tienen injerencia en este tipo de trabajos, vamos a decir, SCT, Conagua, y se dieron las especificaciones necesarias pues para darle mejores satisfactores a la población, ¿verdad? De tal suerte de que ahora vemos una cantidad impresionante de puentes en todos esos caminos vecinales y todos los habitantes de esos sectores van a poder transitar los 365 días del año. ¿Qué sucedió con esto? Que en materia de sector carretero, pues hubo un beneficio, ¿verdad? Una buena planación para que queden bien sustentadas las obras y evitar daños tan grandes como dio el huracán Alex, que por cierto, haciendo un paréntesis, ingeniero, ¿cuál fue ya a 3 años, cuál fue el sector que más se dañó? ¿Qué zona de Nuevo León se dañó más? Pues miren, la zona metropolitana indiscutiblemente que se dañó de una manera impresionante, como todos lo vimos y lo vivimos, ¿verdad? Pero también hubo zonas muy dañadas en las zonas cercanas a las sierras, vamos a decir los municipios de Cadereyta, los municipios de Allende, los municipios de Santiago, Rayones, Galeana, Villa de García, en la zona del río Pesquería y muchos otros caminos vecinales. Le puedo decir que hubo zonas que desapareció totalmente el camino. Vamos a imaginarnos algunos tramos de acá de Villa de Santiago en la zona esa que colinda con el estado de Coahuila, ahí prácticamente se borró el camino. Había piedras del tamaño del estudio donde estamos aquí que aparecieron y en esa zona ya ni siquiera había camino, pero había una serie de rocas de ese tamaño, las cuales no se podían dinamitar porque había el problema de que se siguiera cayendo las paredes del cerro y tuvieron que emplearse ahí algunos otros métodos para rezagar y limpiar ese camino, ¿verdad? De tal suerte de que, como usted dice, se planearon de mejor forma la manera de cómo invertir esa cantidad tan importante de recursos que llegaron al Estado. Pues bien, ya conoció usted de viva voz del ingeniero Arturo Molleda, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sobre esto que ha trascendido en los 3 años del huracán Alex, muchas obras que se han hecho aquí en el estado. Ingeniero, pues me quedaron muchas preguntas por hacerle y espero yo que me atienda una invitación posterior para que nos amplíe un poco más de cuántos puentes se hicieron, aparte de esa experiencia, pues que nos deja también esta historia vivida del huracán Alex. En fin, detalles de todo lo que se invirtió, de todo lo que se hizo para hacer un estado, levantarlo en tres años, que pues hay otras entidades que batallan en levantarse, y aquí se vio la unión, la fuerza de todos, del gobierno, de los constructores, de la sociedad, para sacar adelante un estado que siempre ha sido trabajador en esta materia y seguir adelante. Pues mire, ahorita que pregunta qué fue lo que dejó, después de todos
los datos técnicos que vimos con que se manejaron la gran mayoría de las obras dentro de especificaciones tendientes a que esas obras siempre sigan existiendo en buenas condiciones. Una de las cosas que nos quedan es ver la solidaridad de la sociedad regiomontana, neoleonesa, de cómo en momentos de apremio todo el mundo nos unimos, ¿verdad? Nos unimos en pos de una causa que vemos que es necesaria para todo el resto de la población, y sumado los esfuerzos de sociedad civil, gobierno y la gran parte de la comunidad, pues yo estimo que todos los problemas tienen solución y podemos seguir adelante como siempre ha estado Nuevo León. Así es, ya lo dijo, ingeniero, pues esto fue Cuestión de Enfoque con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Arturo Molleda. Muchas gracias, ingeniero, y yo lo espero el domingo en entrevistas dominicales con mi compañero José del Real. Hasta la próxima.